Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amiga y mi co-host Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú? Bien, también aquí, feliz, con toda la energía, con todo el ánimo del mundo, para hablar de un tema que no es tan animoso, es un tema más, como más frío, más feo, y que puede traer muchas discusiones por todo lo que conlleva, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahí? Hoy vamos a hablar básicamente de esta tecnología que está surgiendo y que está reemplazando algunos empleos, pero sobre todo pues algunas funciones de nosotros como seres humanos. Así es, así que vamos a la intro y comenzamos. Ari, pues este tema nace, si les debo de confesar, por una experiencia más o menos, o algo ahí como... em, es ordinario que cuando tienes una cuenta de negocio, una cuenta de algo de comunidad en alguna red social o incluso en WhatsApp, pues obviamente llega un momento en donde tienes que programar cosas. Al final del día, pues es humanamente imposible estar como que siempre constantemente en redes, o al menos que eso se vuelve una adicción y te permite, bueno, te tienes que generar contenido previamente porque no puedes estar como que generando contenido y subiéndolo, sino que tienes que ir pues programando, simplemente letras habladas también, ¿no? Se graba antes y se sube, ustedes lo ven el martes, pero bueno, se sube desde antes, se hace todo el trabajo previo. Y bueno, en redes sociales cuando se comparte hay esas oportunidades de poder programar. Hay unas que conocen, no sé, Facebook Business o bueno, ahora es Meta Business, esta que te permite gestionar por ejemplo un poco Instagram, un poco Facebook también. Pero hay otras aplicaciones que son de paga, que son más robustas, que te permiten no solo tener acceso a eso, sino a Twitter, a LinkedIn, a más funciones y a programarlos con cierta periodicidad. Eh, Nace aquí porque antes, bueno, se contrataba una de estas aplicaciones que se llama Soho y que permite como que hacer esta programación, pero se hacía manual. Tenías que subir todos los días o bueno, aventarte un maratón y de empezar a programar cosas constantemente y empezarlo a dejar ahí. En eso me apoyaba Alex Rivera y era una persona que se encargaba de estar ahí y de perder la tarde o perder una tarde o dos en lo que aventaba un combo de unas semanas, 2 semanas, 15 días. Después yo conocí una aplicación que se llama Social Guest y ese te permite hacer un documento, por ejemplo, de Excel. Escribes el título, escribes la URL, copias todo lo que quieres, lo grabas, lo subes a esa aplicación y te permite generar listas cíclicas. Incluso, bueno, hacerlo de forma aleatoria, solo determinas cada cuánto tiempo se va a programar y ya, es magia. Cuando descubro esa aplicación, pues yo le tengo que decir a Alex que pues dejara ya Soho y que ya no lo íbamos a necesitar en esa labor como tal. Y pues fue desplazado por por una aplicación, literal, o sea, porque ese trabajo que él hacía, en el que apoyaba filosofía en la red, él, pues literalmente se volvió obsoleto, porque ahora simplemente es actualizar una base de datos que solo se va actualizando cada 15 días con los artículos nuevos, se graba, se sube y ya no hay más nada que hacer, ya no es este trabajo artesanal de ir subiendo artículo por artículo y de irlo programando. Y de ahí viene esta reflexión a este tema, cómo pues se puede sustituir a una persona, en este caso por una aplicación, por un bot, por una máquina. Y bueno, ahí, a razón de eso, bueno, no sé cómo, yo solo platicé a Ari en su momento y no sé cómo lo vio este desplazamiento, esta jubilación anticipada, ¿no? Y un saludo al buen Alex para empezar si nos está viendo. Sí, creo que, o sea, creo que al final, eh, o sea, por fuera creo que, digamos, si uno no se mete mucho en el tema, obviamente es una ventaja, ¿no? Y uno lo ve como una ventaja, porque hay muchas cosas que cuantos de nosotros como consideramos súper tediosas, súper tardadas, y como dices, por ejemplo, a Alex le tomaba ya sea una o dos tardes hacerlo, ¿no? Y dedicarse a eso.
Y pues en este caso, o sea, al final lo que para lo que sirven esas herramientas y esas aplicaciones es como para automatizar, ¿no? Y decir, ok, ya no me tengo que preocupar por esto, pero hago otra cosa, ¿no? Entonces creo que en un primer momento es, o sea, como que es bueno y ayuda mucho, sobre todo para enfocarte en las cosas, o sea, en otras cosas que a lo mejor, pues se requieren más de pensar, se requieren más de estructurar, o sea, de tener tu cabeza así clara y eso no lo puede hacer como tal una aplicación, ¿no? Pero creo que pues igual esto da a pensar y yo creo que también por eso fue bueno, la propuesta, ¿no? Del tema un poco, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando se trata ya de empleos que están desapareciendo, ¿no? Me acuerdo que bueno, que ya tiene algunos años, pero, o sea, de algunos años para acá que han circulado como estas listas o estas imágenes en Facebook de empleos que van a desaparecer, no sé, en el 2030. Y mucha gente entra en pánico. Y luego recuerdo también haber visto que, o sea, cuando uno ya se metía a investigar, la mayoría de esas listas pues no tenían como la información completa o nada más eran en algunas ocasiones clickbait, es decir, de que decían que iba a desaparecer en su total o sea, en su totalidad ese empleo, pero más bien, ¿no? O sea, como que nada más eran ciertas cosas. Entonces, creo que como todo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero obviamente como también se está abriendo un panorama distinto, vale la pena muchísimo abordar las desventajas ahorita, ¿no? Porque creo que las ventajas la mayoría de nosotros las tenemos más presentes, sobre todo por la tecnología en general que está avanzando, pero las desventajas quizá no las vemos en su totalidad. Sí, es que, por ejemplo, retomando un poco el ejemplo este de la aplicación, si esto fuera un negocio y generara dinero y obviamente se pagara a todas las personas que están en fila en la red, obviamente ahora sí que como jefe, pues vas a ver siempre el menor costo, ¿no? Y a lo mejor contratar a un humano siempre va a ser más caro porque implica seguridad social, implican vacaciones, aguinaldos, una serie de elementos que obviamente una máquina no te lo va a pedir, ¿no? Al final del día, o en este caso una aplicación, simplemente pagas la mensualidad y ya está, te olvidas de todo lo demás. Entonces en ese sentido pues es una ventaja. En otras cosas que se han automatizado pues también, o sea, se busca ese... Lo hace casi la persona que encabeza las cosas, el jefe, el patrón, buscando su beneficio-costo, ¿no? Al final del día él va a buscar tener más ganancia y perder menos o invertir menos. En ese sentido sí es una ventaja en lo que buscamos y por eso se logran estas cosas. Pero por otro lado es este sentido de cómo cosas tan básicas como aquí era programar, cosas tan básicas como quizá cortar el césped o cosas tan sencillas como, no sé, atender una orden en algún restaurante de comida rápida, puedes desplazar a una persona y lo malo es que, lo comentaba Ari antes de entrar a grabar, estos trabajos suelen ser de personas que de clase media baja o personas que no tienen acceso a una educación o incluso estudiantes que están estudiando propiamente y que aparte necesitan un apoyo y que no pueden dedicarle al 100% o un trabajo normal, formal y pues se meten a McDonald's, se meten a empresas de este tipo para tratar de tener un centavo y pues poder lidiar estas dos vidas. ¿Qué pasa cuando ya no van a necesitar este tipo de alumnos? Cuando ya este trabajo de medio tiempo pues simplemente no va a existir. Habrá estudiantes que pues cómodamente pues sí pueden vivir sin trabajar, pero habrá otros estudiantes que necesitan ese dinero para trabajar. Entonces, ¿cómo entra? Ahorita que dice de las listas, hay un estudio de Oxford, igual voy a tratar de dejárselos aquí en la descripción, que dice que en 20 años, y chequen la cifra, el 47% de los trabajos en Estados Unidos van a ser desempeñados por máquinas. Aquí cuando lo planteas desde el lado de educación, desde el lado de las startups de educación, lo plantean como no se espanten, se van a generar nuevos empleos y pues van a necesitar quien los programe a esas máquinas, quien está a cargo de ellas. Pero yo pienso que no es tan utópico, o sea, porque si lo planteas por ejemplo en Latinoamérica, pues sí, ok, vamos a ocupar programadores, pero ¿quién va a poder tener acceso a esa educación? Si no hay incluso acceso a la educación básica, si comunidades indígenas, por ejemplo, que ahorita se vio muy mermado y muy claro, muy patente en la pandemia, muchos niños dejaron de estudiar porque tenían que trabajar y porque no había acceso a internet, no había ese tipo de cosas. Si de repente el niño que a lo mejor aspiraba a ser jornalero, a, a recolectar papas del campo, porque no había más oportunidad y estaba aspirando a estudiar, si de repente hay una máquina y es la que va a recolectar las papas, pues ¿qué va a pasar con ese niño? Que no es porque no quiera acceder
o no es porque no quiera generarse pues la oportunidad, simplemente porque no la tiene, porque no hay esas opciones educativas que le permiten acceder a ese tipo de educación de los nuevos empleos que se van a generar. Pero no sé tú cómo lo ves, Ari. Sí, yo concuerdo totalmente contigo. Creo que al final, pues es que idealmente, o sea, a lo mejor una persona oyendo esto podría criticar como, pero ¿cómo no vas a querer que esos trabajos que a lo mejor estamos hablando de, o sea, de trabajos a lo mejor como de medio tiempo, ¿no? O sea, no sé, como de, ¿qué les gusta? De 8 a 12 del día, de personas que trabajan, por ejemplo, en un supermercado o algo así, pero también estamos hablando de trabajos mal pagados, ¿no? De trabajos repetitivos, ¿no? De trabajos que sí los podría hacer una máquina y una persona, como le dije, ¿no? Podría criticarnos desde afuera y decir, pero ¿por qué no querrías que desaparecieran esos trabajos? Y aquí como que la cuestión es que no es que no queramos que desaparezcan esos trabajos, es que al final creo yo que todo esto, o sea, como que tiene de trasfondo el tema de la educación, porque como dices, o sea, no todas las personas pueden acceder, por ejemplo, a un puesto con mayor, o sea, que le exija mayores conocimientos o que le exija mayores, no sé, como habilidades sociales, etcétera, porque no todas las personas tienen acceso a la educación, ¿no? O sea, estamos hablando de que en México todavía hoy, aunque es considerado un derecho, o sea, al final de cuentas en México, por lo menos aquí, o sea, o en Latinoamérica, la educación es un privilegio, ¿no? Entonces, o sea, me refiero a que no hay muchas personas que puedan acceder, una a la tecnología, otra a tener estas habilidades o a prepararse. Y otra parte es, o sea, súper importante es el tiempo, ¿no? Como tú lo decías, porque a lo mejor para una persona puede ser como de, ok, un estudiante que se vino, por ejemplo, no sé, alguien que vive en Guerrero y se viene aquí a la Ciudad de México a trabajar y entonces tiene que trabajar o trabaja de medio tiempo y luego estudia. Bueno, tú no sabes si, por ejemplo, esos 2,000 o 3,000 pesos que gana, o sea, están haciendo la diferencia en sus ingresos que recibe, ¿no? O sea, a lo mejor su familia le manda dinero, pero con ese dinero que le mandan no es suficiente y entonces tiene que trabajar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos estas compañías como McDonald's, que es yo creo que lo más evidente aquí en México que ya se está haciendo, ¿no? Que ya básicamente no hay personas que te tomen la orden, sino que nada más lo haces por medio de una pantalla y recoges todo. Entonces, o sea, tú no sabes al final que esa persona, esos 2,000, esos 3,000 pesos sí le hacen la diferencia en el mes, ¿no? Entonces, es más bien como una situación quizá más compleja, más grave de ver que en apariencia, ¿no? Está como que matizando un poquito, quiero, bueno, la UNESCO expone tres posibles riesgos de que esto pase, de que se automatice totalmente pues, algunos trabajos o la mayoría de los trabajos. Una, lo estamos viendo, lo estamos complementando, es la escasez de trabajo. Otra, problemas en la autonomía del individuo, y creo que ahí nos vamos a detener bastante, sobre todo en su libertad y en su seguridad. Y otra, la superación del género humano. ¿Por qué? Porque bueno, las máquinas nos van a ir sustituyendo y cada vez estas sustituciones van a ser entes más inteligentes, porque al menos a hoy día, o no sé, a 10, 15 años, pues no, todavía no traes humanos, a lo mejor no va a existir ese transhumanismo tan subyacente como para poder competir de tú a tú con una máquina, porque un contador, por más que sea el mejor contador de Latinoamérica, no va a poder competir con una máquina, incluso con la más sencilla computadora que tengas en tu casa, o sea, a nivel capacidad de inteligencia en este sentido abstracto, pues no se puede competir. Y nos y creo que también puede desencadenar una depresión, ¿no? Entonces, además de todos estos elementos, el sentimiento de inutilidad, porque al final del día, si ya de por sí es difícil conseguir trabajo y genera conflicto y genera crisis, ¿no? De, híjole, a lo mejor no estoy bien preparado, a lo mejor no sé hacer las cosas, a lo mejor me falta más preparación. Si aún así, si además le entras que vas a competir con un algoritmo, que vas a competir con una máquina, pues obviamente la depresión va a ser más fuerte, ¿no? O sea, creo que ese sentido de ser inútil no te va a dejar descansar, ¿no? O uno no sé tú cómo ves esa parte. Creo que también es un factor, ¿no? O sea, no lo había pensado hasta ahorita que lo comentas, pero creo que sí. Yo me ponía a pensar como mucho en personas que luego es común escuchar, o sea, sobre todo personas mayores, que sí, o sea, no es como que esto sea algo nuevo, ¿no? O sea, como del hecho de que nosotros ya cada vez más, digamos, o sea, como que estén desapareciendo empleos, sino que
pues lo ha hecho desde siempre, ¿no? O sea, pues al final vamos avanzando en muchas cosas, en la tecnología, ¿no? En nuestras formas de automatización, etcétera. Entonces esto siempre ha pasado, pero yo me ponía a pensar como en estas personas, pues sí, sobre todo, o sea, como ya mayores, que se dan cuenta de que lo que hacen ya lo hace una máquina y obviamente es algo difícil, ¿no? Porque dices, o sea, todo el trabajo de mi vida, de repente alguien puede pasar o sea, sustituirme, ¿no? Y creo que también me ponía a pensar sobre todo en, digo, esto ya sea como un ejemplo así como muy extremista o sea, por lo menos ahorita, yo sé que en un futuro quizá no sea tan extremo, pero esto que pasó sobre todo en la revolución industrial, ¿no? En la revolución industrial en donde habían estas fábricas gigantes en donde los empleados tenían que hacer ciertas cosas, sobre todo labores de especialización en las fábricas, ¿no? Y entonces empezaron luego a realizar, bueno, todas estas máquinas inmensas y entonces empezaron a reemplazar a millones y millones de personas literalmente. Entonces hubo muchas personas que también en ese tiempo obviamente, aparte de la tasa de, o sea, de pobreza que aumentó, o sea, de la pobreza que hubo en general, ¿no? Y obviamente esto repercute en muchos aspectos, ¿no? O sea, la pobreza también repercute en la parte de la educación y obviamente en el bienestar de los individuos, ¿no? Entonces yo decía, o sea, es muy fuerte porque aunque nosotros lo vemos muy lejano, sí vamos para allá, o sea, sí es algo que está pasando y que a lo mejor, sobre todo porque la revolución industrial fue un proceso que casi, casi, no digo que haya sido de la noche a la mañana, pero sí fueron de cambios rápidos en muy poco tiempo. Y creo que ahorita también estamos viviendo algo similar, ¿no? Con la entrada, por ejemplo, de cuando Facebook, bueno, cuando Mark Zuckerberg anunció el metaverso, ¿no? Y que todos se volvieron locos, y luego ahora con los NFTs y con un buen de cosas. Eh, Creo que también nos vemos un poco o vamos un poco hacia la misma situación, pero sí, sin duda creo que de repente nos puede generar como esta sensación de decir, híjole, o sea, yo preparándome, no sé, 10 13 años para este trabajo y de repente ya no está. Me acordé del episodio en donde hablamos en Monster Inc., de la serie de Monster Inc., en donde literalmente vemos que el personaje llevaba preparándose toda su vida, o sea, para poder ingresar a la empresa, que no me acuerdo cómo se llama, pero Monsters Incorporated, ¿no? Incorporated, que básicamente se basaba en asustar a los niños y que obtenías energía mediante sus gritos. Y luego de repente se dieron cuenta que eso no, o sea, que quizás eso no funcionaba mucho y lo cambiaron a risas. O sea, algo así parecido estaría pasando. Y al final vemos que, bueno, o sea, el factor emocional, pues sí puede jugarnos chueco ahí, ¿no? Sí, y como dices, es algo que no, o sea, no es nuevo, desafortunadamente. Por ejemplo, cuánto tiempo no se tiene las contestadoras, por ejemplo, estas de teléfono que marcas a atención al cliente y te contesta una voz robótica y marque uno, marque dos, marque tres, no sé qué. Y eso no tiene un año, dos, eso ya viene desde años atrás. Pero precisamente, no recuerdo bien el capítulo que lo hablamos, pero también nos llegamos a comentar en un momento cómo nos sentimos, ¿no? O al menos cómo se siente uno cuando habla con una máquina. O sea, cuando sabes que estás hablando con una máquina. Pero a mí me desespera que hablas por teléfono y escuchas todo eso, que son disque filtros o intentan ayudarte y al final, muchas o la mayoría de las veces termina atendiéndote un humano y perdiste ahí 10 minutos entre que uno 2 3 5 6. Ahorita lo estamos viendo muy masivamente, por ejemplo, con los chats de Facebook, bueno, de Facebook Messenger y de WhatsApp, sobre todo que son WhatsApp Business, que es como que, bueno, lo fuerte de Zuckerberg. Y como también todo está automatizado, ¿no? Una vez tú comentaste eso, una experiencia con una aerolínea y como al final del día te tuvo que atender una persona. Pero como es, te manda un mensajito y luego no te no, como que no te entiende y por más que le pones una cosa te vuelve a repetir. O sea, como que una causa frustración, otra yo me siento medio tonto así igual que hablando con un robot. Y otra también, pues al final del día, o sea, que filtran, pero como que se quedan ahí en el limbo. Yo les compartí también que antes había un bot en filosofía en la red, pero no funcionó. Porque, bueno, precisamente se generó ese feedback de como esa sensación de, pues no sé si de tontez, de algo así, de como que era muy frío, muy frío. Y que al final del día, aunque por ejemplo, si tengo una respuesta automática cuando alguien me manda y que no lo tengo agendado, no lo tengo guardado en mis contactos, eh, al final del día creo que tienes que valorar mucho también esta parte de la empatía y del ser humano como tal, del ser humano como tal. Porque
También creo que ya lo dije en un momento, hay aplicaciones que te permiten programar mensajes, sobre todo en Android es un poquito más flexible, donde simplemente tú programas, quiero mandarle un mensaje, no sé, en los cumpleaños a tal persona y avisarle. Y automáticamente lo va a hacer. O mañana a lo mejor le tengo que preguntar a alguien cómo le fue al doctor, cómo le fue en el doctor. Entonces desde hoy que me dijo que fue al doctor, mañana le mando y lo programo a las 6 de la tarde y automáticamente el sistema lo va a hacer. Pero creo que esas cosas te hacen frío. No sé, al menos a mí esa parte no me gusta. Yo una vez lo descubrí, me aterré. Estaba en Facebook como podías como que filtrar automáticamente los cumpleaños y automáticamente el sistema le iba a mandar iba a comentar incluso en cuando sale el mensajito ese de fulanito cumpleaños, automáticamente podía generar un comentario tuyo felicitándole. Y yo me aterré porque dije, no sé, eso se me hace tan, no sé, tan feo, tan frío, o sea, creo que sí está bien cierta comodidad, pero creo que llegar a un extremo así, en donde las máquinas te hagan todo, no. También creo que lo dije cuando en Alexa, en la parte de la automatización, por ejemplo, de la casa, a mí no me gusta porque me da pavor depender de una máquina para que prenda las luces o para abrir la casa con mi huella. O sea, creo que debemos de seguir todavía siendo, no rudimentarios, pero sí mantener este lado que nos hace humanos, que nos hace interactuar, que nos hace también hacer cosas, porque ese tipo de cuestiones también nos hace como los monos estos de Wally, que simplemente vamos a estar sentados esperando que las cosas se muevan y nos vuelve perezosos, nos vuelve lentos, nos vuelve flojos. Y creo que también por ahí, al menos desde mi perspectiva, esa parte no me agrada tanto. Pero no sé tú, Ari. Sí, creo que aparte, o sea, nos volvemos como más sedentarios, ¿no? Y yo creo que, bueno, por ejemplo, en esta parte que decías o sea, tan solo, o sea, en la parte de los cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, pero ahora me estaba acordando también de cuando te vas a la foto de alguien o a alguna publicación de alguien en Facebook y te aparecen las respuestas automáticas, ¿no? Que eso también es como de, y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque justamente una de las cosas de los cumpleaños es que alguien se tome el tiempo de felicitarte, ¿no? De escribir, o sea, agarrar tu teléfono, de acordarse y de felicitarte, ¿no? O sea, a lo mejor si quieres ya ni de acordarse, ¿no? Porque pues al final te recuerda Facebook, digo, no todos tenemos como memoria fotográfica ni así, ¿no? Pero, o sea, el hecho del gesto, ¿no? De escribirle a la persona, de tomarte el tiempo de escribirlo con tus palabras, es eso, ¿no? Y de repente pareciera como si eso se volviera una carga, como si eso se volviera una obligación. O sea, mejor no lo hagas, creo yo, ¿no? O sea, si no quieres felicitar a la persona, si no te nace, si te da flojera, creo que es mil veces mejor que no lo hagas a que lo haga una máquina por ti, ¿no? Eso y pues obviamente lo que dices, ¿no? O sea, como de estos, o sea, de la Alexa, ¿no? Que ya puedes conectar todos los focos, la cafetera, tu laptop, todo. Y y me puedo pensar también un poco en, o sea, estos son justamente esto de servirte café, de hacer el café, no sé, de pararte, prender tu laptop, de pararte, abrir las ventanas, es justo los pequeños respiros que tienes en el día, ¿no? Que a lo mejor no podía decir, ay, pues claro que no, pero creo que es súper cierto, ¿no? O sea, y de repente parece como que, o sea, siento yo un poco como esto que decía Shulhan, ¿no? O sea, como de que queremos sentirnos productivos todo el tiempo y entonces queremos quitar cosas, quitar cosas, quitar cosas y entonces centrarnos en lo que relativamente es más importante. Pero al final, o sea, si lo vemos incluso como desde una cuestión a lo mejor más, no sé, como fisiológica, o sea, pues sí es importante esto de estarnos moviendo, ¿no? O sea, de no estar en modo sedentario todo el día, ¿no? Porque por eso también hay muchas personas que están teniendo como problemas de salud importantes justo porque no se mantienen en movimiento. Y si no estamos dispuestos a hacer esas pequeñas cosas, pues no sé, creo o veo yo más difícil que alguien se ponga como esto de, o sea, como esta meta de hacer ejercicio y así, o sea, creo que es importante al final mantenernos en movimiento y concuerdo mucho contigo, ¿no? En el sentido de que nos vamos volviendo como un poco, no sé, como flojos, ¿no? Como que de repente imagínate que se nos va la luz o algo así y ya, o sea, ya no vamos a poder hacer nada. Sí, y es que lo dirás de esa forma, pero sí, o sea, a lo mejor un adulto que a lo mejor lo puso y lo hizo y lo dejó programado, pues bueno, a lo mejor entiendes y sabes, pero si enseñas a un niño o si tu bebé, el bebé va creciendo y lo único que conoce es Alexa, prende la luz,
Alexa, prende la tele o Alexa, no sé qué. Si se va el internet o se va la luz, el niño no lo va a saber hacer. Y no es porque sea tonto, es porque se acostumbró y no conoce otra manera. Es por ejemplo lo que siempre hacen, ¿no? Con las calculadoras en las escuelas, de que en teoría te tienen que enseñar a hacerlo manualmente para que después como que, bueno, sí, ya, puedes usar la calculadora, pero primero sabes cómo hacerlo. Pero los niños que están naciendo con esta ola, pues no van a saber cómo prender el foco, ¿no? A lo mejor y un día que no hay internet y quieran prender la luz, no van a saber, porque simplemente están, Alexa, Alexa, y Alexa no les va a contestar. Entonces creo que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo terrible. Ahorita que hablas esta parte de quitar cosas para ser productivo, a mí me da risa porque entre más quita uno, en lugar de ser más productivo, incluso tener tiempo para descanso, quitas, pero esa misma maña o manía, como se le dice, de querer ser productivo, te hace meter más. O sea, si dices, ok, voy a quitar lo que no es tan importante para dedicarme a mis cosas importantes, pero entonces ya ves que tienes cosas o tiempo disponible y en lugar de decir, bueno, ok, lo voy a dedicar para descansar, lo voy a dedicar para... No, te metes más cosas importantes y le metes más carga. Entonces, al final del día, incluso en lugar de ser una escapatoria que Alexa te abra la ventana, te convierte también en esclavizarte más en otras cosas. Eh, Ahorita que hay una cuestión importante, por ejemplo, yo te recuerdo mucho ahorita, se me viene mucho a la mente, ahorita que dijiste de McDonald's que nos atiende por una pantalla. También está y hizo mucho boom el supermercado este de Amazon, en donde solo entras y pues bueno, tomas las cosas y sales y automáticamente detectan todo y no hay interacción humana. Tú entras, compras, adquieres, sales y automáticamente se te va a generar el cargo. Pero lo terrible es esta parte de la interacción. O sea, al final del día ya no vamos a tener contacto con las personas. Pasan los McDonald's, pasan los hoteles también en algunos hoteles de Asia, como ya hay incluso un robot que te da la bienvenida, le das tu información, te lleva a la habitación, te deja. Y creo que también, además de todo esto que estamos viendo del trabajo, de la pobreza y todo, nos vuelve más fríos, nos vuelve más menos seres humanos, ¿no? Este contacto creo que es parte de lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que hace mucho que cuestionaba de por qué esta necesidad de volver a los espacios, de volverte a integrar, pero precisamente porque necesitamos personas para interactuar. Si en estos negocios en donde consumes, te pierdes este contacto con los humanos, creo que también ahí peligra mucho la empatía, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que, o sea, como que eso es parte fundamental y a lo mejor no lo vemos, pero pensémoslo también, o sea, pensémoslo en algo como un ejemplo muy simple. Hay muchas personas que durante la pandemia o así, o ya cuando estaba pasando, pero incluso antes, se iban a las cafeterías solo para sentir que estaban alrededor de gente. Creo que desde ahí, o sea, como que podemos intuir que al final nosotros siempre como seres humanos buscamos esa interacción, ¿no? O sea, como decía Aristóteles, somos seres sociales, seres políticos, ¿no? O sea, seres que estamos inmersos e insertados dentro de una estructura en donde hay un otro, ¿no? Y justo porque hay un otro es porque funciona, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor no parece muy evidente, ¿no? Para algunas personas, pero creo que sí es súper importante esa parte de o sea, de la interacción, porque al final, pues uno se va mermando, ¿no? Uno como que se puede ir incluso, no sé cómo decirlo, pero se va eh, como adormeciendo en cuanto a la parte social, o sea, uno puede incluso hasta ir perdiendo esta empatía, como tú dices, que sí creo que puede pasar. Hay muchos experimentos también que se han hecho de personas que las aíslan y pues los resultados al final no como que no terminan siendo muy favorables, ¿no? Y, o por ejemplo estudios que creo que tengo el link por ahí, entonces a ver si te lo paso y lo ponemos igual aquí como en la descripción, pero justo que decía que no tener amigos o no convivir con la gente, pero especialmente no tener amigos era como mucho más perjudicial que tener o que fumar una cajetilla al día. Entonces, nosotros podemos pensarlo así, ¿no? O sea, al final es como perjudicial para nuestra salud, pero obviamente si nos ponemos como más trascendentales, la parte de la empatía es importante y creo que se va a ir perdiendo, ¿no? Y yo justo le decía a Miguel ahorita, ¿no? O sea, como que antes de entrar, le decía, es que es preocupante, o sea, nosotros como adultos, que esas habilidades se vayan perdiendo, pero imagínate un niño que crece y que esa es su realidad, ¿no?
O sea, de por sí ahorita hay muchas personas que dicen que esto de la pandemia y del aislamiento y todo esto, pues va a causar obviamente estragos en esos niños, ¿no? Entonces, si esto a esta escala, digamos que es en una escala menor, por así decirlo, o sea, por decir menor, va a causar como esas consecuencias en los niños, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando, bueno, los niños estén interactuando desde 3 años más con máquinas y con personas, ¿no? Y que con las únicas personas con las que interactúen sean con sus papás, ¿no? O con sus familiares. Entonces, no sé de ahí qué piensas tú de los niños y esto, esta parte. No, pues con los niños es precisamente peligroso, o sea, es peligroso en el sentido de que los acostumbramos a generar este contacto, así como yo decía, la burla de que no van a saber prender el foco. A lo mejor no van a ser niños introvertidos, van a ser adultos introvertidos que no pueden pedir, por ejemplo, simplemente si se pierden, no pueden ir con una persona a pedirles, oye, ¿dónde estoy? Porque van a estar acostumbrados a que todo lo resuelva Google Maps o un asistente o un robot. Y creo que, o sea, los niños son más vulnerables así. Incluso uno de adulto tiene como que esta tendencia y el cuerpo se acostumbra a lo flojo. O sea, el cuerpo humano es tan sabio, tan lo que sea, que si le das una comodidad se acostumbra, ¿no? Pasa cuando no usas simplemente cuando no usas una parte del cuerpo por X o Y situación, si pasa mucho tiempo, después se acostumbró a no usarlo y a descansar. Entonces te cuesta volver como que entrar en ese rol. Entonces en los niños estás creando esas conexiones y le estás dando esta normalidad. Y eso es lo complejo. O sea, para ellos va a ser normal que algo prepare el café automáticamente. Que tengas un robot que limpie el piso y que lo barre y lo trapee. O sea, van a estar tan impuestos que al momento de que lleguen a un lugar donde hay humanos, pues va a ser raro, se van a sentir como en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Va a ser como esta situación que, por ejemplo, yo veo en los niños, ¿no? Que si les quitas, por ejemplo, la tablet, ya no saben jugar. Antes se entretenía uno con dos carritos, con un palito, con una muñeca, con lo que sea, te podías divertir, te podías pasar los ratos. O no estabas acostumbrado, o sea, te imponías a que pasaban algo en la tele y lo tenías que ver porque no había que más a ver, o sea, más que la barra televisiva, a lo mejor hace zapping, pero hasta ahí. Pero ahora, o estás acostumbrado a esto de maratonear y estar como que impuesto a ver lo que tú quieres cuando tú quieres y como tú lo quieres ver y en donde tú lo quieres ver, pues también te vuelve como que te quita este sentido de la paciencia, te quita ese sentido de saber esperar, que es algo que muchos estamos perdiendo, tanto adultos, pero sobre todo niños. Bueno, de hecho vamos a hacerle un comercial a Esther Sánchez González que sacó la semana pasada, de cuando estén viendo esto, una reflexión sobre la hiperinstantaneidad, que precisamente critica esta parte de cómo estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo. Ella comenta en ese artículo, y eso me gustó mucho esta parte, en cómo incluso se mide las relaciones humanas por tanto cuánto hablas, por ejemplo, por WhatsApp con alguien, como si esa persona te conteste inmediatamente o no, o cuánto tiempo demora en responderte. Si alguien demora mucho en responderte, es una mala persona contigo. Si alguien te responde inmediatamente, bueno, es alguien bueno. Si no hablas mucho con esa persona por WhatsApp, pues no tienes una relación tan cercana como con alguien que hables todos los días o que estés más constante en comunicación por esto de la hiperinstantaneidad. Y creo que en ese sentido va a los niños, ¿no? O sea, uno esta parte, yo estoy en el sentido que se ve a un niño quitarle una tableta y ponlo a jugar y se va a aburrir, no va a saber qué hacer. Y ahí, si estamos viendo esas situaciones en ellos con esas cosas, ¿qué más da dar cuando estén acostumbrados a que todo está automatizado? A que simplemente, no sé, a que agarren ya un taxi de estos, un Uber, pero ya no tengan conductor. Y que pierdes este contacto con estas personas. Creo que nos va a hacer más. Si de por sí somos medios malos y medios o muy malos como raza humana y no somos muy empáticos, que digamos, con el sufrimiento, esto nos va a hacer. Ahora sí que máquinas en sentimientos, pero no sé tú. Creo que el factor aburrimiento es como que algo importante en la sociedad, ¿no? O sea, y es que, o sea, sobre todo como retomando a los niños, eh, sí, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, hoy en día ves, o sea, nunca, o sea, o es muy difícil ver a un niño, por ejemplo, que va de visitas a algún lugar o lo que sea, no sé si está el mismo en su casa, yo creo que sí, pero que se aburra, ¿no? Si le, por ejemplo, le quitas una tableta, que normalmente es con lo que juega, o un teléfono,
este, se lo quitas y literalmente se vuelve loco y no sabe qué hacer. Y yo, o sea, eso digamos que todos, digamos, los que no crecimos tanto con la tecnología, pues vivimos estar aburridos. Y creo que eso es parte fundamental del desarrollo de los niños, porque eso, digamos, a largo plazo, ¿no? Y cuando se vive, bueno, en todas las etapas, es lo que fomenta justo la tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es importante porque, bueno, pues, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que las cosas nunca salen como uno espera, sino como que salen totalmente lo contrario, o a veces no salen. Y por eso justo es eso, o sea, para eso justo también es importante nosotros desarrollar esta capacidad, ¿no? Pero también me pongo a pensar como en algunos filósofos que han dicho que o sea, que han hablado de esta parte del aburrimiento. Creo que sí, justo uno de ellos es Shulchan, ¿no? Pero el aburrimiento es como este momento en donde literalmente estás hasta como frustrado, desesperado, pero que también permite el factor creativo, ¿no? A muchas personas se les ocurren sus mejores ideas literalmente estando en un momento aburrido porque se ponen a hacer algo a lo mejor que no se pondrían a hacer, como por ejemplo decir, ok, estoy aburrido, el ser humano es cierto, no puede permanecer mucho tiempo así, pero sí puede permitirse estar un tiempo o unos minutos así, ¿no? Y no se salen a caminar o empiezan a descubrir nuevas cosas. Incluso cuántos de nosotros, igual lo mismo, ¿no? Que no crecimos como con la tecnología así en la mano, cuando nos aburríamos, hacíamos otras cosas y descubrimos que realmente, o sea, por ejemplo, descubrimos cosas que a lo mejor no sabíamos que nos gustaban, como leer, ¿no? O como, no sé, como dibujar o cosas así. Entonces creo que esto es súper importante y sería como lo rescatable, ¿no? Y también pensémoslo, o sea, ¿cuánto tiempo le dura a un niño el aburrimiento? O sea, le dura quizá como 15 minutos porque después hayan algo que hacer. Entonces realmente no pasa nada si le quitas como esto al niño. Y al final es algo bueno porque como tú dices, o sea, al final no es como que se vuelvan incapaces, o sea, de que esos niños, por ejemplo, crezcan y de grandes o incluso ya un poquito más grandes, no tan grandes, digamos, no adultos, pero no es como que se vuelvan incapaces de hacer ciertas cosas, sino más bien nunca aprendieron cómo hacerlas por sí mismos. Entonces, pues más bien como empezar a pensar pues en esto del factor aburrimiento, ¿no? Que al final pues no es algo como que tan terrible, no es algo malo, sino como que es algo esencial, creo yo. Ahorita que retomando lo del aburrimiento, bueno, tenemos una reseña que hice del libro Filósofos de Paseo, que es de Ramón del Castillo. Bueno, es de la editorial Turner, lo pueden adquirir con ellos, o si no, también está disponible, por ejemplo, en la aplicación de Bookmate. Hay un código que tenemos en Filosofía en la Red, entonces vamos a poner aquí. Entren, lo pueden usar para leer por un mes gratis cualquier libro del catálogo. Pero en este libro precisamente habla de esto que dices tú, o sea, de esta parte de cómo uno detona la creatividad, que te pone a estar pensando que se te ocurre y se genera cosas, te generan muchos creadores de contenido, por ejemplo en internet, de seguro fue en un momento de que estaban aburridos, no sabían qué hacer y de ahí se detonó la idea. Y otra cosa, allá propiamente a la ciencia de la filosofía, te hace filosofar. Y en este libro precisamente Ramón del Castillo cuestionaba esta parte, o sea, que quizá ahorita no se ve este tanto como que ímpetu filosófico, esta reflexión, este nuevo Kant, este nuevo Nietzsche, este nuevo X, porque precisamente la gente no se está aburriendo. Entonces está permitiendo pensar también, o sea, también está quitándonos esta parte, no solo la creativa como tal, sino la parte reflexiva, porque es fácil prender la televisión, maratonear algo, o estar viendo un video, o simplemente estar dando scroll en TikTok, y se nos va el tiempo, y no nos damos tiempo a estar meditando las cosas que quizás sí están en el interior, pero que precisamente no nos permitimos que salgan. Entonces sí, el aburrimiento es clave. Y aquí pudieran muchos decir que bueno, las máquinas van a hacer tu trabajo y te van a generar que pues, estar aburrido porque no vas a hacer lo que hacer. Pero hay un estudio que se hizo con empleados de Amazon, porque Amazon en sus almacenes tienen como unas grúas automáticas que incluso acomodan las cosas y hacen parte de toda la logística. Y se demostró que los trabajadores de Amazon se frustran más. O sea, lejos de verlo como algo bueno, se frustraban porque se sentían impotentes. Era la parte que decía esta parte de cómo de la superación. Se sentían impotentes porque, no sé, imagínate un empacador de Amazon que trabajaba y empacaba, no sé, 10 paquetes por hora. De repente ve que la máquina hace 100 paquetes en media hora. Entonces obviamente esto genera una frustración de
te disminuye, o sea, aunque por mucho que a lo mejor alguien vea su trabajo como simplemente trabajo y voy a hacer lo que, pues voy a pasar de 8 a 4 y nada más, te frustra, ¿no? Te ves, se genera de, estoy siendo obsoleto, me estoy quedando fuera. Y eso lejos de generarte aburrimiento te va a generar crisis, te va a generar traumas y te va a generar estancamiento social, estancamiento emotivo. Entonces como, o sea, aunque vemos esta parte buena, ¿no? Que pudiera ser, bueno, sustituyen los robots a los humanos para que estos se aburran. También la parte es que, ¿qué vamos a hacer con tantas personas aburridas? Porque al final del día, también el que se genere la sociedad es que la gente vaya a trabajar, que la gente haga esto, que salga, que genere... Y lo vimos en la pandemia. Vimos cómo malamente en las familias, por ejemplo, estallaban las guerras en la familia nuclear porque la gente no estaba acostumbrada a interactuar con ellos mismos. Y sí, es algo rescatable que se haya tomado el tiempo para tratar de recrear relaciones, tratar de fortalecerlas, pero también, o sea, ¿cómo se va a hacer? O sea, creo que nos estamos permitiendo que avance mucho más rápido la tecnología que lo que nosotros podemos entenderlo, razonarlo y empatizar con ella misma, ¿no? Porque creo que podría ser un asistente en ciertas cosas, pero como que muy contenido para que funcionara. Porque eso de totalmente decir, no sé, el trabajo de edición de vídeo, ahora lo va a hacer una máquina y quitamos al editor de vídeo, así literal, creo que eso es más perjudicial que benéfico para nosotros. Pero bueno, no sé tú cómo lo ves. Sí, por ejemplo, creo que en este último ejemplo que das, o sea, ahí el peligro de, por ejemplo, quitar a un editor de video y sustituirlo por una máquina, ahí inmediatamente estarías cancelando el factor de creatividad, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que por nosotros querer como sociedad, o sea, por impresionarnos por esta tecnología, queremos, o sea, implementarlo en todo lo que podamos. Pero concuerdo mucho contigo en esta parte, ¿no? Es como cuando comes demasiado y comes mucho y comes mucho y comes mucho, pero no, o sea, de tanto que estás comiendo ni siquiera estás haciendo digestión. Entonces al final te termina haciendo daño. Creo que es parecido, o sea, como que al nosotros ver esto, o sea, de este avance tecnológico y todo, nosotros decimos, no podemos perder esta oportunidad, tenemos que hacer algo con esto. Entonces generamos, pero no entendemos, o sea, como que nuestra conciencia o nuestro nivel de conciencia no va a la par con eso. Entonces, obviamente creo que por eso también hay muchos errores, ¿no? O sea, creo que por eso también hay muchos errores todavía en todo esto. Y creo que a la larga también nos vamos a ir dando cuenta de que hay cosas que simplemente no van a funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, me ponía a pensar en la aplicación que tú y yo habíamos probado de la de Yana, este, que bueno, que la aplicación de entrada te dice como este es un complemento de tu terapia, no sustituye la terapia, ¿no? Pero pues, o sea, yo no dudo que en algún momento vayan a sacar aplicaciones que sí lo sustituyan como tal, ¿no? Pero creo que vamos a irnos dando cuenta de que si hay algo que no podemos quitar, irónicamente también, porque, o sea, por el propósito de este canal, incluso por o sea, las críticas que se le hacen a este sector, es que nos vamos a ir dando cuenta que el factor humanístico no puede, o sea, que sin el factor humanístico, entonces todo se viene abajo. Entonces, creo que también va a ser un prueba y error un poco, ¿no? O sea, prueba y error en estas aplicaciones, prueba y error en automatizaciones, prueba y error en máquinas, o sea, en machine learning, o sea, lo que sea, pero creo que va a ser como estar probando y darnos cuenta de que hay cosas que no se van a poder reemplazar, ¿no? Y que hay cosas que a lo mejor automatizan procesos, pero igual va a bajar la calidad. ¿No? Entonces, porque hay cosas que simplemente quizá no pueda igualar, por lo menos, o sea, en este momento como una persona, por ejemplo, creativa, una persona que busque soluciones, o por ejemplo, tan solo en el terreno de la ética, pensemos, ¿no? O sea, justo lo que nos hace diferentes o lo que hace que tomemos una decisión, digamos, que valga la pena, es que se evalúan todos los factores, todos los elementos que entran en juego y por lo menos en este momento se necesita que alguien tenga conciencia para tomar esas decisiones. Tener conciencia, pues obviamente es tener conciencia de lo que pasa afuera, pero también tener conciencia de lo que pasa dentro de uno mismo, ¿no? En un sentido psíquico, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo como que diría, ¿no? O sea, como que al final va a ser un prueba y error y yo pienso que no va a ser lo mismo quitar esta parte humanística, esta parte creativa, esta parte abstracta, por lo menos no va a ser tan fácil de sustituir. Yo quiero pensar que igual, que quizá la parte creativa, no sé, pintores, artistas, esperemos filósofos, pensadores, como quizá prevalezcan en esta parte de una obra media rara,
Pero creo que las empresas se van a desencadenar por lo otro. O sea, creo que al final del día van a invocar por lo que sale más barato, desafortunadamente, por lo que les cuesta menos. Y al final del día una línea de producción te va a salir más barato tener tres robots, aunque le vas a invertir en un primer momento, que tener a 100 trabajadores. Y bueno, comentábamos, estábamos en esta parte de que bueno, hay que entonces prepararnos para el futuro y estudiar programación o estudiar mecatrónica, pero ojalá que ahí, todo al menos siento, al menos los que pudieran, pues sí se enfocaran a tener este abanico. Y creo que la parte de especialización, a no limitarnos, creo que antes, hace algunos años era como que la moda quizá que saliera un, no sé, un abogado y simplemente experto en penal y nada más, y se enfocara a esa rama y esa fuera su especialización. Pero creo que ahora puede ser abogado y puede permitirse o debe de permitirse como que abarcar más áreas, o sea, bueno, me voy al penal, me voy por el derecho familiar, me voy por lo laboral, o sea, abarcar más. Y creo que en todas las ramas eso puede ser, o sea, está bien que obviamente no puedes saber todo de todo y no vas a ser experto en todo porque eso es imposible, pero quizás sí tener como que tu especialización o en lo que eres más fuerte, pero tener un conocimiento general de más cosas, tanto de tu campo, o sea, volviendo al abogado, tanto de la abogacía, como quizá no ya de cosas de computación, cosas de cocina, cosas de filosofía, cosas de medicina, cosas que te permitan tener más herramientas para quizá en algún momento dado poder hacer estos virajes, ¿no? Poder hacer estos giros de tuerca y poder hacer estos, bueno, yo estaba aquí, pero ya a lo mejor no funciona tanto, bueno, me puedo mover por acá dentro de mi campo, o si no, cambio totalmente de giro. Pero son esos giros que no van a ser tan abruptos o tan impuestos. No es lo mismo que te hagan, eres médico y de repente te tuviste que hacer programador, porque ya no tuviste trabajo, que tú haber estudiado antes y quizás simplemente haber virado un poco y cambiado el sentido. Creo que esa es la función, ¿no? Creo que al menos hoy día es más tratar como que de abarcar más, pero tampoco en ese sentido de que voy a aprender todo y voy a ser doctor en todas las ramas de todo el saber, porque no va por ahí, pero simplemente sí como que tener estas nociones más generales, ¿no? Y no sé tú, Ari, ya para, igual para concluir. Y creo que yo igual concluiría con lo mismo, ¿no? O sea, es como que la recomendación que siempre les damos aquí, ¿no? O sea, como que no es como que nosotros digamos, ah, la tecnología no debería existir y bla, bla, ¿no? O sea, porque pues no es así, sino más bien es como, o sea, si nosotros tenemos la oportunidad de acceder a educarnos a esto, o sea, de tener una educación digital, pues aprovecharlo, ¿no? Y también otra parte, concuerdo, es en esa especialización, ¿no? O sea, bueno, como tú dices, o sea, estar abierto como a desempeñar o a desarrollar otras áreas, creo que es algo muy bueno, ¿no? Y sobre todo yo no me preocuparía, por lo menos ahorita, o sea, como en este momento, de decir, ¿qué voy a hacer? Mi profesión aparecía entre las que van a desaparecer, sino como quizá lo que yo haría será como preguntarme qué puedo hacer yo, o sea, para que dentro de mi campo o dentro de mi nicho me vuelva una persona indispensable, ¿no? O sea, como que, digo, ya sé que hay muchas personas que van a decir, ay, no, pero es que siempre está esta frase, ¿no? Que te dice, nadie es irreemplazable, ¿no? Pero yo concuerdo mucho con, hay un podcaster que sigo mucho que dice como si el día de hoy, quizás esta pregunta siempre, ¿no? Que si el día de mañana desaparece Instagram, desaparece Facebook, desaparecen las redes sociales, ¿por qué tú seguirías siendo relevante? O sea, ¿qué tendrías que estar haciendo hoy para seguir siendo relevante? O sea, por eso yo me preocuparía al día de hoy, ¿no? Yo no pensaría tanto como en un futuro ahorita, sino más bien qué puedes hacer dentro de tu campo que pueda hacer que realmente estés aportando un valor y que una persona diga, por ejemplo, tu jefe, en un caso que pudiera conseguir como alguna tecnología o alguna aplicación con la que pudiera reemplazar lo que estás haciendo, ¿por qué elegiría o por qué debería elegirte a ti? ¿No? Y decir, vale más la pena esta persona que una máquina o una aplicación, ¿no? Creo que a eso al final le puede sumar más valor. Me Y ya. gusta esa forma de cerrar, me encantó. Y bueno, la semana que viene es una semana interesante para nosotros, bueno, porque de hecho va a coincidir, si más no recuerdo yo, que va a salir este episodio el... No, un día después va a salir el 15 de febrero. Pero nosotros, Ari y yo, queremos hacer algo diferente en este Día del Amor y la Amistad que está tan trillado. Pero bueno, queremos hacer algo diferente. Y les tenemos preparados una serie de preguntas que nos vamos a autorrealizar nosotros.
para conocernos un poquito más, y yo, y al final del día pues ustedes también conozcan como que esta parte más humana de estos bonitos que ven ahí por la pantalla. Así que esperen este episodio especial del Día del Amor y la Amistad, del Día de la Amistad, en donde bueno, tratamos de dar un giro diferente a la temática. Pues Ari, muchísimas gracias por el día de hoy. Pues estamos ahí. Nos vemos, nos cuestionamos más bien en el siguiente episodio. Gracias.